Hoy quiero compartir con ustedes la última parte de la serie Es tu Rey. Anteriormente vimos la necesidad de reconocer a nuestro Rey. Hace 8 días hablamos de aceptar a nuestro Rey. Y hoy quiero que todos podamos tener luz acerca de qué es vivir como Jesús, como nuestro Rey, aceptándolo como nuestro Rey. ¿Cómo debería vivir un cristiano? Yo creo que esa es la mayor lucha en el corazón de los hombres, que han profesado un día querer seguir a Jesucristo. Y hoy creo y quiero y oramos al Señor que toda pregunta, que toda duda sea despejada. Para eso quiero que me acompañe leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 42. Vamos a empezar con el versículo 36. Dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, en ese momento investido con la llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia que va a Jerusalén, sale a la plaza y empieza a proclamar su primera predicación. Él empezó a desarrollar para lo que Dios lo había creado. Ya con la fuerza del Espíritu Santo, el apóstol se para frente a miles y miles de judíos que venían de otras partes, que vivían en otros lugares y venían a Jerusalén a las fiestas. En ese momento, Pedro levanta la voz y empieza un discurso que cambiaría la vida a lo menos de 3,000 personas. Aunque habían miles más, unos miles más, 3,000 ese día aceptaron a Jesucristo. Lo impresionante es el mensaje que el apóstol Pedro da. Es un mensaje que convencería, no solamente daría conocimiento, sino a las convicciones personales de esos 3,000. Tanto que los llevaría a tomar una decisión. Y su decisión fue Cristo, Jesús, el Señor. ¿Qué es lo que predica Pedro? ¿Qué dice Pedro que lleva a esta multitud a escoger a Cristo y dejar la religiosidad? Pues el apóstol Pedro empieza a anunciar que aquel que ellos habían asesinado, que aquel que ellos habían rechazado, aceptando a un malhechor, este era el que ellos habían estado esperando por años: Jesucristo, el Mesías. Entonces Pedro empieza a citar algunos salmos y algunas profecías que salen de la boca de David, el rey, el primer rey justo de los judíos. Pedro les dice que David había profetizado en el Salmo 110:1 y había dicho que este era su Señor, que este era su Dios, y que este Señor estaba sentado a la diestra de su otro Señor, hablando de Dios Padre y de Dios Hijo, Jesucristo. También David, en otra parte de los Salmos, Salmo 16, dice que su santo no vería corrupción, hablando de la resurrección de Jesucristo.
cuando el apóstol Pedro cita las palabras de David, él con las escrituras del Antiguo Testamento les estaba argumentando a los religiosos que ellos, a aquel que era anunciado por los profetas, lo habían matado y lo habían asesinado. No les quedó más remedio que creer. Y es que, mis amados hermanos, toda la Biblia apunta a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. En el Génesis, Jesús era la simiente de la mujer. En el Éxodo, Jesús era el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es el pilar, Él es la nube y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. Él es el capitán de nuestra salvación en Josué, y en Jueces Él es nuestro pariente y redentor. En Primera y Segunda de Samuel Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y en Crónicas Él es nuestro rey reinante. En Esdras Él es el constructor de los muros derribados. En Esther Él es nuestro Mardoqueo. En Job Él es nuestro redentor, siempre piedra viva. En los Salmos Él es nuestro pastor. En el libro de Proverbios y en Eclesiastés Él es nuestra sabiduría. En el libro de Cantar de los Cantares Él es nuestro amoroso esposo. En Isaías Él es nuestro príncipe de paz. En Jeremías Él es nuestro renuevo justo. Y en Lamentaciones Él es nuestro profeta, el que llora. En Ezequiel Él es el hombre maravilloso de las 4 caras. En Daniel Él es el cuarto hombre en el horno ardiente. En Oseas Él es el esposo fiel. En Joel Él es el que bautiza en Espíritu Santo y con fuego. En Amós Él es nuestra carga, nuestro portador. En Abdías Él es nuestro poderoso para salvar. En Jonás es nuestro gran misionero extranjero. En Miqueas Él es nuestro mensajero de pies hermosos. Jesucristo es nombrado por todo el Antiguo Testamento para ser anunciado, para que Israel lo recibiera con brazos abiertos. Pero lo que sucedió fue lo contrario. Israel lo rechazó. Y el apóstol Pedro termina su discurso. El apóstol Pedro termina esta gran predicación diciéndole a ellos: ustedes han crucificado a aquel que había sido anunciado. Y él les dice en el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué vamos a hablar hoy de qué es vivir como un verdadero cristiano? Mis amados hermanos, porque estos 3,000 que se convirtieron eran la primera cosecha y iban a ser la primera iglesia, la iglesia primitiva. Allí iba a comenzar la avanzada del cristianismo y tenemos que posesionarnos aquí porque ellos nos darían ejemplo de lo que es vivir como un verdadero cristiano. Lo primero que ellos tienen que entender es que Jesús es el Rey y Señor, es lo que les dice Pedro, lo que hemos estado hablando en nuestras pasadas charlas, en nuestros pasados cultos. Jesús es el Rey anunciado. Jesús cumplió como Rey. Jesús viene a reinar como único y suficiente Rey en el corazón de los hombres. Y ellos tenían que entenderlo aquel día. Y Él les dice: aquel que ustedes mataron vino a ser Señor y Rey de todos los judíos y de todas las naciones. Cuando ellos escucharon esto, cuando ellos se dieron cuenta, dice la Biblia en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En ese momento había gente de muchas naciones en Jerusalén.
y escucharon el evangelio. De los miles que habían, solo 3,000 se convirtieron. Solo 3,000 personas de algunos miles más. Fueron menos los que se decidieron convertirse, porque había miles más. Y estos se compungieron de corazón. A ellos les pasó lo mismo que le pasó al joven rico en Mateo capítulo 19, cuando vino a decirle a Jesús qué tenía que hacer para seguirlo. Jesús le dice: deja todas tus pertenencias. Claro, has cumplido algunas leyes, pero te falta una cosa. Déjalo todo y ven y sígueme. Dale todo a los pobres y ven y sígueme. Dice la Biblia que se entristeció. También le pasó lo mismo que a estos 3,000. Se compungió de corazón, solo que él dio la espalda y se fue porque no creía que estaba capacitado para renunciar a sus riquezas y seguir a Cristo. Amados hermanos, lo primero que siente un verdadero cristiano cuando conoce y reconoce a Jesús como Rey y reconoce que ha pecado como aquel día contra Jesucristo, pecando en sus transgresiones morales, pecando contra el hermano, lo primero que siente el corazón del hombre es que se compunge por todo lo que ha hecho. Es lo más normal. Pero se puede quedar allí la cuestión. Tenemos dos decisiones que podemos tomar ese día. La decisión de dar la espalda y no creernos capacitados para seguir a Cristo. ¿Qué es lo que está pasando con muchos que hoy en día se llaman cristianos o se dicen llamar cristianos? O podemos hacer lo que hicieron estos 3,000. Venir a Cristo y hacerle una pregunta. Porque esta pregunta que ellos hacen después de que se compungen de corazón es la pregunta clave. Es lo más importante que tiene que entender un seguidor de Cristo. ¿Qué haremos? Sí, reconozco a Jesús como Rey. Sí, reconozco que es el Rey y está reinando en los corazones de los hombres que lo han permitido, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque el Evangelio es poderoso y no hay por qué avergonzarse, porque es poder de Dios para salvación. Ojo, a todo aquel que cree. Solamente para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino para darnos salvación. Para todo aquel que quiere empezar una vida cristiana, tiene que hacer esta pregunta: ¿qué haré? ¿Cuál es el paso a seguir? Y ese es el objetivo de este día, de esta enseñanza. ¿Qué haremos? ¿Cómo hacemos para vivir como dignos representantes de llamarnos seguidores de Jesucristo? ¿Qué haremos? Esto es un verdadero cristianismo. Aunque el cristianismo no es por obra y no es por lo que hagamos, la salvación no se gana por algo que tú y yo hagamos. No es por la mucha oración que dediquemos o por lo mucho que vayamos a los cultos y a las reuniones de nuestras iglesias. La salvación viene solo de Cristo, por Él y para nosotros, por gracia. Pero no podemos obviar que el ser cristiano y haber recibido tal gracia nos lleva a tener un cambio de vida. Si alguno se llamare cristiano, pero su vida no ha tenido un cambio, entonces no es un digno seguidor de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice de esta manera: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lo escribe el apóstol Pablo a los romanos. Él les dice: transfórmense, pongan de su parte. Es hora de un cambio, es hora de que tomen una decisión, es hora de que pongan de su parte. El cambio, la transformación, el seguir a Cristo es una decisión.
Nadie la va a tomar por nosotros. Es personal. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Y renueven su mente. Así que podemos tomar dos decisiones. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿La del joven rico? ¿O vas a tomar la decisión de estos 3,000 que ese día le dijeron a los apóstoles? ¿Qué haremos? Mis hermanos, ellos estaban preocupados. Ellos sabían y habían reconocido que habían cometido un error grave. Y le dicen a los apóstoles, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cuántos venimos en oración delante de Dios a decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Mis amados hermanos, esta fue una pregunta de humildad. ¿Cuántos podemos venir en oración delante de Dios y decirle, ¿qué haré, Señor? ¿Saben algo? Nos pasa todo lo contrario. Cada día nos levantamos y tomamos la decisión de hacer miles de cosas sin consultar a Dios. Salimos cada día de nuestras casas no como verdaderos seguidores de Cristo, sino como seres humanos comunes y corrientes que siguen viviendo la vida a su manera y no nos tomamos el tiempo de decirle al Señor, Señor, ¿qué haré? La respuesta de los apóstoles, y más del apóstol Pedro, fue contundente. Dice la Biblia que cuando ellos les preguntaron a los apóstoles, ellos le respondieron de esta manera y le dijeron, arrepentíos. Fue lo primero que le dijeron, arrepentíos. Parece ser que el tema más importante de la Biblia, lo que más la Biblia quiere recalcar en todas sus páginas, lo que más el inspirador de estas palabras dadas a estos hombres quiso darnos a entender a todos, es un tema y se llama arrepentimiento. El tema central de la Biblia no es el amor de Dios. El tema central de la Biblia no son las bendiciones de Dios. Tampoco lo es la vida después de la muerte, ni el lugar de destino de las almas. El arrepentimiento es el tema central, el conocimiento de los hombres, de que arrepintiéndose pueden gustar del amor de Dios, de sus bendiciones, de la vida que hay después de la muerte al lado de Él eternamente. Solo a través del arrepentimiento el ser humano podrá gustar de todas estas bendiciones. Si no se entiende el arrepentimiento, no podemos pensar ni siquiera en una eternidad con Él y menos en bendiciones mientras estemos en esta tierra. Por eso la Biblia se centra desde su primera página hasta su última página en un tema: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. El arrepentimiento es lo único que podrá hacer que podamos vivir una eternidad con el Creador, Dios y Señor nuestro. Pensemos en algo, pensemos en Jonás. El libro de Jonás nos cuenta una historia extraordinaria. Algunos cuando piensan en Jonás, piensan en que el centro de este libro es el pez que comió a Jonás. Pero saben, mis hermanos, el centro del libro de Jonás, el tema principal, es el arrepentimiento de los ninivitas. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 29, nos dice la Biblia que un hombre malvado como ningún otro, llamado Acab, rey, era tan perverso que Dios decide anunciarle a través de un profeta que va a destruirlo y va a hacer miserable su reino. Cuando él escucha las palabras del profeta, dice la Biblia que Acab va a solas, se arrepiente, ruega a Dios, y dice la Biblia que a Dios le conmovió tanto la oración de este hombre tan malvado que llama al profeta y le dice: profeta, ¿no has escuchado lo que oró Acab? ¿No has visto cómo se humilló?
Porque como se humilló ahora de esa manera, no voy a hacer todo lo que dije que iba a hacer con él y su reino. Y Dios se arrepiente, o más bien Dios cambia la decisión. El arrepentimiento conmueve el corazón de Dios. El arrepentimiento hace que Dios cambie de decisiones, de destruir, ahora a preservar. El arrepentimiento es el centro de la Biblia. El arrepentimiento es la decisión más importante de los seres humanos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y alguno podrá decir, pero mi hermano, yo me he arrepentido. Yo tomé la decisión, acepté a Cristo. Una cosa es aceptar a Cristo. Una cosa es ir en pos de la religión. Una cosa es decir, quiero tener una vida distinta. Pero otra cosa muy distinta, valga la redundancia, es vivir una vida arrepentida o tener un corazón arrepentido. La Biblia me dice que en el libro de Jonás, cuando Jonás llegó a regañadientas a predicar a Nínive, dice la palabra de Dios que camino de un día Jonás empezó a anunciar un mensaje. Y este mensaje fue: arrepiéntanse, porque dentro de 40 días Dios destruirá toda la ciudad. Una ciudad poderosa, una ciudad grandiosa, majestuosa, con ejércitos superpoderosos. Un hombre con una apariencia no tan agradable, salido del estómago de un pez, tal vez sin cabellos en su cuerpo, tal vez manchado por los jugos gástricos de aquel pez que lo comió. Él iba por las calles, él iba anunciando y diciendo: no quería venir a predicar aquí porque son malvados, pero Dios me trajo y aquí estoy obedeciendo a Dios. Dentro de 40 días toda esta nación será destruida. Y por un día caminó, se agolpaban las personas en las esquinas, los ricos venían, los pobres asistían a las reuniones de Jonás. Dice la Biblia que toda una nación, 120,000 personas, una gran nación, todos se volcaron a Dios, al Dios de Jonás, aunque no eran judíos. Profesaron ese día a Dios. Dice la Biblia que el rey de Nínive proclamó ayuno. Se vistieron de ceniza. No comieron, desde el niño más pequeño hasta el hombre más adulto. No comieron. Se vistieron de cilicio. Los animales ayunaron. Las vacas gritaban. Se levantó un gemido de arrepentimiento en aquella nación. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de destruir todo Nínive. Nunca hubo un avivamiento tan grande en la Biblia como lo hubo aquel día en Nínive. 120,000 se convirtieron a Dios en ese día. El arrepentimiento es el centro de la Biblia, es lo que conmueve el corazón de Dios. Así que, mis amados hermanos, si el arrepentimiento no es lo más importante en la vida de un cristiano, y más bien tomamos otras posturas, como cristianos nos enfocamos en las bendiciones de Dios, nos enfocamos en que un cristiano tiene que prosperar si es cristiano. Nos enfocamos en que el cristiano ahora recibe autoridad espiritual. ¡Basura! ¡Mentiras! ¡Herejías! El carácter de un cristiano es distinto. El cristiano, antes de serlo, resulta que le daba prioridad a todos sus deseos, a su genio,
a sus actitudes cuando nos convertimos en cristianos. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice el apóstol Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mis amados hermanos, la única manera de vivir como un verdadero cristiano, escúchenme bien, es dejar de vivir como un simple humano. Un simple humano se exalta con facilidad. Un simple humano se hiere con las palabras o con las acciones de otras personas. Un simple humano busca figurar y se centra en llamar la atención. Un simple humano, su vida es una vida donde solo se centra en buscar bienestar, prosperidad material y física. Un simple humano no está dispuesto a perder. Un simple humano quiere solo vivir, vivir, vivir y vivir. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: la manera de vivir una vida cristiana es con Cristo estar juntamente crucificados. Y ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. ¡Cuán difícil! ¡Cuán difícil es cuando vienen a ofendernos y poder quedarnos callados como lo hizo el Señor! Cuán difícil es cuando vienen a decir cosas de nosotros, ultrajándonos y hablando mal, y nosotros lo que queremos es sacar pecho y decir: usted no sabe con quién está hablando, yo soy un cristiano. Porque así lo hice yo cuando me convertí en cristiano. Aquel día cuando llegué de un retiro espiritual y me creía el cristiano más fuerte, más espiritual. Ese día llegué al colegio, recuerdo que estaba en bachillerato, y llegó la hora de ir a hacer deporte y estábamos lanzando y empieza un muchacho a hacerme bullying, lo que llaman hoy en día bullying. Y él me decía cosas y me decía cosas, y yo estaba ahí con el balón, tiraba, él tiraba, pero mientras tiraba me decía cosas ofensivas. Y llegó un momento donde dije: no, yo tengo que ser un cristiano verdadero. Así que me llené de valentía, saqué el pecho y le dije, me le fui de frente y le dije: fulano de tal, agradezca que soy cristiano ahora, porque si no, ya le hubiera pateado el trasero. Y saqué pecho y dije: oh, hoy sí fui cristiano. Pero mis amados hermanos, la acción o la actitud que yo tuve que tenido en ese momento fue haberme quedado callado y haberme portado como un verdadero seguidor de Cristo. Cuando yo le dije estas palabras a este joven, él solamente se rió más en mi cara. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos ofenden? Mis hermanos, sé que es difícil. Sé que siempre vamos a querer defendernos. Sé que siempre vamos a querer no dejar que alguien pase por encima de nosotros. Pero si decidimos ser seguidores de Cristo, tenemos que decir como Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya no respondo como antes respondí. Si Cristo vive en mí, hablo siempre con amabilidad. Si Cristo vive en mí, no levanto la voz. Si Cristo vive en mí, si me tiran 2 piedras, yo me quedo con las piedras. Escuché alguna vez un testimonio de una mujer de color. Una mujer que cuando llegó a un lugar, después de haberse convertido en cristiana, era una mujer que militaba en las milicias africanas. Así que era conocida como una mujer terriblemente violenta. Ella siempre andaba con un arma. Ella era hasta más fuerte que algunos hombres de aquel ejército de la milicia. Ella se convierte a Cristo. Un día llega a una conferencia a dar su testimonio. Había hecho muchas cosas terribles.
Aquel día algunas personas que odiaban todo lo que ella había hecho, cuando empezaron a escuchar su testimonio, tiraron unas papas y le cayeron a ella. Ella solamente cerró los ojos, agachó su cabeza, se agachó, tomó las 2 papas que le dieron y se fue. Cuenta el testimonio de esta mujer que 2 o 3 meses después volvió, pero ya volvió a dar su testimonio en una conferencia, pero venía cargada con 2 bultos. Ella se paró y empezó a dar un testimonio y dijo: yo decidí ser una persona distinta. Y aquí traigo 2 bultos de papa. O sea, aquellas papas que me tiraron aquel día, llegué a mi casa, las sembré y le dije al Señor: Señor, hoy voy a sembrar esta humillación. Hoy voy a sembrar este vituperio y te lo voy a sacrificar a ti, a entregar a ti. Y ahora traía 2 bultos de papa que habían salido de esas 2 papas que le habían tirado. Ella entregó todo su orgullo. Ella se comió todo su orgullo. Ella no respondió con violencia como era su naturaleza, sino que ofreció al Señor toda su naturaleza, su antigua manera de vivir. Esto es, ya no vivir más nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Mis amados hermanos, también les dijo el apóstol Pedro a estos 3,000, aparte de arrepentidos, les dijo: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Bautícese cada uno de vosotros. Mis hermanos, tiene que ser evidente, tiene que mostrarse nuestro cambio. El bautismo es un acto de obediencia público de algo que ha sucedido internamente, y es algo a lo que no se le está dando prioridad e importancia en la doctrina del cristianismo. El bautismo en agua. Tenemos que volver a los principios. Tenemos que mostrar públicamente lo que ha sucedido interiormente. Así que aquel día Pedro les dice: ustedes arrepiéntanse, y el paso después de arrepentirse es: vengan y bautícense. ¿Ustedes se imaginan esa escena, mis hermanos? 3,000 personas en el río Jordán bautizándose, mostrándole al imperio romano y diciéndole: hemos decidido por Cristo. Imagínense eso. Mostrándole a los fariseos y a los escribas públicamente que habían decidido por Cristo, cuando eran los enemigos más acérrimos ahora del cristianismo. Familias enteras, hombres, mujeres, diciendo: decido por Cristo. Y allí estaban los fariseos mirándolos y tomando nota: familia Martínez, familia tal, familia. Y empezaron: estos están decidiendo por Cristo, pues empieza la persecución. No les importó. Tenían que hacer evidente que habían creído. Jonás, aquel día cuando él decide ir al otro lado de lo que Dios le había dicho, Jonás decide pasar de incógnito como profeta de Dios. Está en el barco y está de incógnito. Habían marineros que como profeta Jonás podía haberles dicho: yo soy profeta del Dios verdadero. Pero Jonás decidió pasar desapercibido, como muchos hoy en día han decidido pasar desapercibidos y pasar por encima el bautismo en agua, la evidencia de que somos seguidores de Cristo. La gente no sabe. La gente no sabe que somos cristianos. Nunca les hemos dicho que somos seguidores del Dios verdadero. ¿Y saben algo, mis hermanos? El mundo está deseoso y esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios están de incógnito. Parece que nos pusiéramos capucha. Hoy en día usamos tapaboca y nadie conoce que somos seguidores de Cristo. Cuando viene la tempestad, estos hombres marineros expertos le dicen a Jonás, después de que conocen que por causa de él es que están allí, ellos le dicen: ¿por qué no nos habías dicho? Estos hombres ven como el Dios de Jonás es el Dios verdadero, porque después de que tiran a Jonás, todo se calma. Dice la Biblia que
estos hombres confiesan aquel día al Dios verdadero, se arrepienten y hacen votos delante de Dios. ¿Saben algo? La mayoría de estos hombres adoraban miles de dioses y aquel día hicieron votos, y el voto fue: nos decidimos por el Dios de Jonás, aunque la predicación de Jonás no había sido la correcta. ¿Qué puede suceder entonces si nosotros le damos valor al bautismo en agua y damos evidencia con nuestra vida de que hemos creído en Cristo? ¿Saben qué podría suceder con nuestras familias? ¿Saben qué podría suceder con nuestros amigos y vecinos? Lo que sucedió aquel día con los marineros. Harían votos y se decidirían por Dios. Amados hermanos, tenemos que hacer evidente nuestra vida en Cristo. Un cristiano debe caminar como un verdadero cristiano. Para terminar, lo primero que hace el cristiano es arrepentirse de corazón. Lo segundo que hace es vivir una vida evidente delante de los hombres de que ha tomado la mejor decisión. Y por último, dice el apóstol en el versículo 38 al final, dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados aquel día, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Escúchenme bien. Dice la Biblia que el apóstol les dice: después de que se arrepientan y se bauticen, ustedes recibirán el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y recuerdo alguna predicación que escuché en estos días, cuando tenía la radio prendida y empezó a hablar un predicador y decía: ¿por qué no se ha cumplido que el Espíritu Santo llenará a todos y a todas las naciones y a todos los reinos? ¿Por qué no se ha cumplido? Amados hermanos, él decía: ¿por qué las manifestaciones del Espíritu Santo no están latentes en la iglesia? ¿Por qué las manifestaciones del Espíritu Santo no han llegado a miles y millones de personas? ¿Por qué las lenguas? ¿Por qué? Y yo me pregunto, ¿cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Y yo te pido a ti que te hagas esa pregunta. ¿Qué fue lo que quiso aquí decir el apóstol Pedro? Y recibirán el Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. ¿Qué es lo que hace esta promesa cuando llega al corazón de los hombres? Pues tenemos que ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice la palabra. Y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la Biblia que después del Señor decir estas palabras, ascendió al cielo. Las últimas palabras de Jesucristo en la tierra fueron estas: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El apóstol le dice a estos 3,000: arrepiéntanse, bautícense y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Entonces podemos entender, el Señor les dice: van a recibir poder. ¿Poder para qué? Algunos han tergiversado este poder. Algunos dicen que el poder del Espíritu Santo es que tú entres en un trance y empieces a decir palabras en lenguas que nadie puede entender.
Algunos dicen que el poder del Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo es que tu cuerpo se empiece a contorsionar y tú no puedas dominarlo, y esa persona está siendo llena del Espíritu Santo. Algunos dicen que la manifestación del Espíritu Santo cuando llega es que tú empiezas a reírte y no puedes contener tal risa, o empiezas a llorar y no puedes contenerte. Pero mis amados hermanos, en ningún lugar de la Biblia habla de aquellas manifestaciones del Espíritu Santo erróneas. El Señor les dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice después, y me serán testigos. La llenura, la fuerza, el poder del Espíritu Santo en un cristiano es para una sola cosa, y es esta: ser testigos fieles de lo que Jesús ha dicho y de lo que Jesús ha hecho. Una persona llena del Espíritu Santo no puede callar su boca, sino que tiene que hablar de Jesús, 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 su crucifixión, su muerte, su resurrección y su salvación. Una persona llena del Espíritu Santo es un testigo fiel. Esa es la mayor manifestación del Espíritu Santo. Alguien que habla de Jesucristo todo el tiempo. Él dijo, ustedes recibirán poder para ser testigos verdaderos. Esto es vivir como un verdadero cristiano, amada iglesia. Si tú estás viviendo un cristianismo que ni siquiera puede pronunciar a Jesucristo a una persona necesitada, tengo que decirte, eres un falso cristiano. No estás anunciando ni siendo testigo. Hay un arrepentimiento falso en tu corazón, porque una persona llena de Dios, del Espíritu Santo, no puede dejar de anunciar a Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos hoy en día? ¿Cuánto se ha perdido el deseo por Dios y por el Evangelio? ¿Cuánto se ha perdido el deseo por ser verdaderos seguidores del Señor? ¿Cuánto estamos demostrando nuestra vida en Cristo? La gente que está viendo cuando nos ve. Yo creo que es necesario que hoy en día muchos tomen la decisión que tomaron Acab y los ninivitas. Dice la Biblia que como 120,000. Yo creo que esta generación necesita hombres y mujeres que vivan una vida en arrepentimiento. El arrepentimiento, mis hermanos, es actual y diario. El arrepentimiento no es cuestión de un día, es un estilo de vida. Cada día tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, venimos de nuevo. Venimos a rendir nuestras vidas, a darte gloria con nuestras vidas. Esto es vivir una vida digna del Rey que profesamos. ¿Cuántos hoy toman esa decisión? ¿Cuántos pueden decir hoy, yo me decido a ser un verdadero seguidor de mi Rey Jesús? Por favor, incline su rostro y vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana. Gracias porque, como aquellos de Nínive y como Acab, aquel rey malo, tú nos das la oportunidad de venir delante de ti con un corazón correcto. Venimos a ti, Señor, reconociendo todas nuestras faltas. Venimos a humillarnos, Señor, humillarnos de corazón. Nos ha faltado dar evidencia de una verdadera vida en Cristo. Perdónanos, Señor. Queremos dar la espalda a todas aquellas cosas que nos alejan de ti, Señor. Y queremos mirarte a ti, solo a ti, como nuestro único ejemplo. Jesús, ayúdanos. Danos la fuerza. Ayúdanos.
Oh, cuánto necesitamos tu gloria. Cuánto necesitamos de ti cada día. Ayúdanos, límpianos y seremos más blancos que la nieve. Ayúdanos. Queremos dar evidencias de lo que profesamos. Llénanos, Espíritu Santo, para testificar. Llénanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y Dios les bendiga.